Vivir en una furgoneta es despertar en la mañana y tomar un rico té o café con una brisa fresca. Por unos instantes sentir la sensación de libertad que tanto anhelamos. Contemplar la naturaleza y lo que tiene para regalarnos. Explorar lugares nuevos, alejado del ruido de la ciudad. Sentir que nada puede perturbarte, absolutamente nada. Tenemos que vaciar el poti. Hola pelucines, ¿cómo están? Bueno, hoy día les traemos este video ya que algunas personas nos han preguntado sobre el tema. Así que, ¿de qué se trata el video? El tema del poti, el baño químico. Como quieran decirle. Sí, porque no todo puede oler a rosa, ni ser color de rosa. o algo así. O algo así. Traemos este hermoso video. Sí, así que esperamos les guste y no les damos más la lata. Allá vamos. Este es nuestro amado y odiado poti. Es un baño químico que consta de dos partes. La primera es esta de acá. Está un poco... Ay, sí. Esta parte es la cadena. Ya uno echa agua y te permite tirar la cadena cuando ya terminas de hacer tus cosillas. Y la segunda parte es esta, que después lo vamos a explicar mejor. Y acá quedan tus desechos, ¿ya? Los desechos que tu hermoso cuerpo elimina. Y también existe otra forma de baño, que es un baño en seco, que muchos de los que andan en camper la utilizan, pero a nosotros no nos gusta mucho, así que creo que esta fue nuestra mejor opción. En el baño nosotros dejamos este canastito para que estuviera más ordenado y utilizamos dos líquidos. Este de acá lo pueden encontrar en esas tiendas outdoor o en Sodimac o Easy. Y este rosado es desodorante, ¿ya? Entonces sirve para que los malos olores se vayan. Este líquido azul es el que destruye tu caquita. Ya, entonces, o sea, ya, no les vamos a mentir, de repente cuando uno lo va a vaciar en el baño como que no lo destruye todo, pero igual sirve, ayuda. En un 90%. En un 90%, yo diría que en un 80%, pero bueno. Ya, y este líquido azul lo dejamos en este spray, ¿ya? Porque es más fácil, ¿ya? Entonces esto tú lo echas dentro de del pote. Tenemos el cloro también, que lo dejamos acá porque cuando lo vamos a vaciar limpiamos con cloro. Lo que sí tienen que asegurarse bien de enjuagar harto esta parte de abajo, ya, porque si lo mezclan con cloro empieza a salir humo, ¿ya? Porque como le echamos este líquido azul, esto es dañino para la salud, ¿ya? Me refiero a cuando se junta con el cloro, ¿ya? Y por supuesto el gran amigo confort y toallitas de bebé. Antes no la he usado, pero sirve mucho. Es muy, no sé, fue un amor a primera vista ahora que ya vivimos en La Habana. Así que muy buena alternativa. Así que eso sería lo que usamos. Entonces, para utilizar el poti, ustedes levantan esta tapa y si se fijan, acá está cerrado, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer, una vez que quieran ya sea orinar o hacer caquita, lo que sea, ustedes tienen que tirar de esta palanca de acá, ¿sí? Entonces una vez que tiran esa palanca, se abre ahí ese orificio y ya pueden hacer lo que ustedes quieran hacer, del 1, del 2, lo que quieran. Entonces, una vez que ustedes terminan, le echamos un poco de este líquido que les había explicado recién, ¿cierto? Le echamos ahí en el hoyo y después cerramos esta palanca. Ah, no. Antes hay que tirar la cadena. La cadena es esta que está acá. Entonces esto
se sube, ¿cierto? Y se baja. Y con eso cae agua, ¿cierto? Por estos bordes y limpia un poco el espacio que está acá. Entonces una vez que hacen eso, cierran acá la palanca y con eso ya están listos. Ya, ¿cómo vaciamos el potty? Nosotros lo vaciamos cuando cumplimos el cuarto o el quinto día. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sacamos la cadena y nos llevamos esto al baño. Tiene una manilla que tú la puedes manejar fácilmente. Y acá atrás tiene este tubo, ¿ya? Que este te sirve para sacar el líquido más fácilmente, ¿ya? Entonces saca esta tapa y este tubo lo tienes que poner acá. Tienen que tener harto cuidado, fijarse que quede bien, porque la otra vez yo lo fui a vaciar y se salió esta cuestión y dejé la... Y luego se toma y se vacía todo el líquido que tiene adentro en la taza del baño, ¿ya? Ahora, para limpiarlo, ¿cómo lo hacemos? Sacamos la tapa y llenamos con agua acá. Lo llenamos como 2 o 3 veces para que quede bien limpio. Y después de esas 3 veces le echamos cloro con agua. Lo mezclamos con agua y lo dejamos un rato ahí. Y luego hacemos lo mismo. Lo vaciamos en el WC. Lo ideal igual es dejar limpio el piso limpio, la taza del baño limpio. Y eso sería como el tema del vaciado del potty. Bueno, algunos de ustedes se preguntarán dónde vaciamos el potty. Bueno, alguna de las opciones que nosotros hemos utilizado, ¿cierto? Es el tema de las bombas de benzina. Aunque ahí hay que tener cuidado porque no en todas las bombas lo permiten. Y de hecho nos pasó una talla con eso, que fuimos a vaciar una bencinera, pagamos, entramos, vaciamos el potty y cuando íbamos saliendo nos dijeron que no se podía. Yo creo que el problema es cuando la Copeca es muy chica, porque ahí había solo un baño disponible. Sí, entonces ahí generalmente en las bombas de benzina más grandes, ahí sí se puede, pero obviamente como decía la Gisa antes, es importante que lleven todas sus cosas para limpiar, ¿cierto? El cloro, un pañito, es importante dejar bien limpio, ¿sí? La otra opción, que es la que más nos gusta a nosotros, es la de vaciar en un camping, ¿sí? Las veces que nos quedamos en camping, aprovechamos de vaciarlo en el baño, ¿cierto? Y de la misma forma, pues lo vaciamos, dejamos todo limpio y listo. Y otra forma que igual es como más complicado es el tema de las plantas de tratamiento de agua, ¿sí? Es complicado porque no hay en todas las ciudades. No sabemos de hecho si acá en Chile hay alguna que se permita, porque nosotros en San Martín de los Andes, cuando pasamos por Argentina, había una planta donde uno pagaba un poco, ¿cierto? Y le permitían vaciar, incluso le daban hasta un desinfectante para el potty. Y aprovechamos también de cargar agua en la furgoneta, ¿sí? No sé si acá en Chile habrán de esas plantas. Sé que acá en Puerto Natales hay una, pero no sé si permitirán vaciar los baños químicos portátiles. Intentamos irlo otra vez, pero estaba cerrado. Así que bueno, al menos esas son las 3 opciones que nosotros conocemos. Si es que ustedes conocen alguna más, avísennos porque nos sirve de mucho. Esperamos que les haya gustado este video. Fue muy entretenido hacerlo para nosotros, pero creo que esto es como lo más terrible de vivir en una van. Sí, la verdad es que este tema del potty es como lo que encontramos más complicado al momento de vivir en una furgoneta. El resto de las cosas no. Esto es como nuestro dolor de cabeza, sí, todas las semanas. Pero a pesar de eso creemos que igual vale la pena. Espero. No lo sé, Rick. No, sí vale la pena, pero es cosa de acostumbrarse y buscar lugares donde poder vaciar el potty. Sí, lo único fome es que uno tiene que estar preocupado de ver como el nivel del potty y sí o sí vaciarlo en el cuarto o quinto día. Pero más que eso no creo que sea un problema.
Sí, bueno, igual depende de cuántas personas lo ocupen. Pues. Si son, no sé, una familia de 4 personas, probablemente el Spotify les dure mucho menos que a nosotros. Sí. Pero bueno, eso es, pues esperamos que les haya gustado el video. Como siempre, denle like, suscríbanse, activen la campanita, síganos en nuestras redes sociales que están Dejen aquí los abajo. comentarios, qué les gustaría saber. Sí. Que no sea muy personal, por favor. Sí, dejen los comentarios, sugerencias, ¿cierto? ¿Qué les gustaría ver en los videos? Que no sea muy personal y le explicamos cómo vamos al baño. Sí, pero eso, cuídense, que estén bien. Chao.